Eh, bueno, buenos días a todos los que están conectados con nosotros a través de nuestra plataforma Teams del Consejo Nacional de la Judicatura y su Escuela de Capacitación Judicial, doctor Arturo Celedón Castrillo. Les damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes que nos acompañan en este nuevo espacio de aprendizaje que vamos a compartir con todos ustedes. Y el tema, pues, es un tema muy interesante del área de familia, niñez y adolescencia, como es el auto de Paritatis en materia de familia y niñez y adolescencia. Se encuentran con nosotros dos profesionales especializados en la materia. En primer lugar, licenciado Ricardo Iraeta, quien es nuestro coordinador especializado en materia de niñez y adolescencia, y también nuestro invitado especial, el maestro Cristian Eduardo Palacios Martínez. Voy a ceder el micrófono en este momento al maestro Ricardo Iraeta para que pueda hacer la presentación de nuestro invitado especial. Adelante, maestro Ricardo. Muchísimas gracias, maestro Morales. De verdad que es un placer, es un gusto tenerles por acá a todos ustedes como comunidad jurídica. Gracias por aceptar esta invitación virtual a este webinario tan importante. Quizás yo quiero empezar resaltando algunas cosas, principalmente que nuestros señores concejales del Honorable Pleno han querido, pues, anteriormente enviar un mensaje, pero sus múltiples ocupaciones se los han impedido, pero desean enviarles a todos ustedes como comunidad jurídica, señores jueces, juezas, magistrados y abogados en libre ejercicio y docentes universitarios, por supuesto, que nos están acompañando en esta actividad virtual, un fraterno saludo. Así es que yo quisiera quizá iniciar esto, porque es un tema realmente que no hemos abordado de una forma separada dentro del área. Antes de presentarles a nuestro notable capacitador, explicar un poco en qué va a consistir esta dinámica del webinario y el procedimiento de Paritatis, también llamado Executor, como ustedes saben, que tiene por objeto autorizar de las sentencias dictadas por los tribunales extranjeros puedan autorizarse o ejecutarse en El Salvador. Este mecanismo legal ejerce una función especial en cuanto a la defensa del sistema de fuentes de derecho interno, como ustedes saben también, por cuanto permite autorizar la ejecución de sentencias extranjeras que respetan la normativa constitucional salvadoreña. En cambio, si se deniega su ejecución, cuando no resultan coherentes con esta normativa nuestra, es decir, pasa por ese filtro. En otras palabras, el procedimiento de Paritatis sirve como un mecanismo de defensa del ordenamiento jurídico salvadoreño. De ahí entonces la importancia de abordar este tema esta mañana en cuanto a su concepto, fundamento constitucional, requisitos, autoridad competente, procedimientos y decisión de fondo, tal y como sería en un webinario como el que estamos nosotros en este momento ejecutando. Así es que voy a pasar a presentarles un breve extracto de la hoja de vida de nuestro capacitador, el maestro Cristian Eduardo Palacios Martínez. Él es abogado y notario, obviamente, catedrático universitario de varias universidades, investigador jurídico social también. Se ha desempeñado como colaborador jurídico de varios juzgados y cámaras de familia, Cámara de los Civiles de San Salvador, y actualmente labora en la Corte Suprema de Justicia en la Sala de lo Contencioso Administrativo. Antes estuvo también con nosotros en Sala de lo Constitucional. Es docente de la Universidad de El Salvador, Universidad Evangélica, y capacitador nuestro, por supuesto, aquí en la Escuela de Capacitación Judicial del Consejo. Ha publicado diversas obras dentro del ámbito de derecho de familia y del derecho civil, posee estudios de sociología también, y se encuentra cursando la maestría de Derechos Fundamentales de la Universidad Carlos III de Madrid. Así es que sin más preámbulo y con el saludo afectuoso de siempre y esperando que sea un éxito, voy a explicarles. El maestro va a proceder a dar su explicación magistral y luego vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas que va a ser dirigida por nuestro coordinador de aula virtual, por supuesto. Así es que nuevamente la más cordial de las bienvenidas y un gran cariño para todos ustedes que nos acompañan, y estamos siempre atentos y por supuesto a la vanguardia con todos estos temas importantes del derecho de familia y del derecho en general. Saludos. Maestro Cristian Palacios, tiene usted ya la palabra. Bien, muchas gracias, maestro, por esa presentación y gracias a los que hacen posible esta actividad, como el licenciado
quiero agradecer a la Escuela de Capacitación Judicial porque este tipo de contenidos casi no se abordan de derecho y tienen una importancia emblemática. Ya lo decía el maestro Iraeta, sirven como un mecanismo de defensa del orden constitucional. Entonces, en esta ocasión vamos a reflexionar un poco del trámite y de las características y de los criterios más relevantes que giran en torno a esta temática. Variatis, exequatur o exequatur, hay diferentes formas de referirse a esta institución. Solo una pequeña aclaración, actualmente me encuentro en la sala de lo civil y antes en la sala de lo constitucional. Bueno, voy a comenzar a presentar. Listo. El tema es autos de Variatis en materia de y niñez-adolescencia. Voy a hacer un recorrido ligero. Creo que es bastante contenido y el tiempo es bastante corto, así que les pediría que me acompañen, ¿verdad?, en esta exposición que va a ser bastante ligera, pero el ánimo es exponer la mayor cantidad de información disponible sobre esta temática en el entendido que poco se aborda. Entonces comenzamos con este esquema general. La idea de que los seres humanos interactuamos en sociedad. Hay una interacción, pero esta interacción puede ser adversa, puede ser dañina. De pronto tenemos diferencias. Una de las características de los seres humanos es que tenemos perspectivas particulares, no totales. Si todos pensáramos igual, las cosas serían diferentes. Pero tenemos puntos de vista diferentes. Y a raíz de esas diferencias se pueden producir discrepancias, conflictos de intereses. Y así hablamos en términos jurídicos de que hay demandantes y demandados. Es decir, personas que reaccionan frente a otros con el fin de hacer valer un derecho que consideran que se les ha vulnerado. Entonces, la D positiva representa al demandante y la D negativa representa al demandado dentro del esquema. Cuando hay ese conflicto de intereses, las personas que hacen, bueno, en las sociedades modernas se busca un tercero que resuelva esa dificultad. Y son los institutos judiciales, los llamamos juzgados o tribunales, foros judiciales en otros contextos. Estos institutos judiciales tienen la potestad de juzgar y ejecutar lo juzgado, es decir, tienen potestad jurisdiccional, juzgar y ejecutar lo juzgado. Esto nos dice esta presentación. Luego sucede que esos institutos judiciales que pueden juzgar no solamente existen en El Salvador, existen también afuera del país. Es decir, ese acto de juzgar puede darse dentro del ámbito nacional o del ámbito extranjero. Y decimos juzgar y ejecutar lo juzgado. Entonces, aquí se comienza a crear el dilema. ¿Qué es el exequatur? ¿O qué es el auto de Variatis? Ya lo veremos, pero sobre la base de que el acto de juzgar se produce a nivel interno como a nivel extranjero. Resulta entonces, partamos de la siguiente noción, que un tribunal extranjero emitió una sentencia. Esta sentencia, según la legislación nacional, es un título de ejecución, es decir, tiene validez, existe jurídicamente, hay que respetarla. Sin embargo, no es en automático, hay que cumplir con un perfil previo. El fundamento de esto se encuentra en el artículo 555, no lo leo completo por motivos de tiempo, solo me interesa que veamos lo que está subrayado o encerrado en ese cuadro. Dicen, títulos de ejecución extranjeros. Una vez reconocido un título de ejecución extranjero, se procede a darle cumplimiento. Ese título de ejecución extranjero, llámese sentencia o laudo arbitral. Hablemos de sentencia, porque en el ámbito de familia no se puede someter a arbitrar sentencias. Entonces la pregunta es, una vez reconocido el título, se procede a su cumplimiento, es decir, se puede hacer ejecutar. ¿Y quién lo reconoce? ¿Y qué es eso de reconocerlo? Ah, bueno, entonces tenemos este pequeño esquema. Traemos ese conjunto de ideas. Los institutos judiciales, es decir, administran justicia. Hay una sentencia que la hace manifiesta, que la materializa, que lo documenta, que es un acto histórico y un acto normativo. Hay una sentencia. Pero ya decimos, una vez reconocido ese título extranjero, entonces se puede ejecutar. Quiere decir que respecto de las decisiones extranjeras, entre el acto de juzgar y de ejecutar, hay un intermedio que hay que hacerlo valer. ¿Cuál es? La convalidación o autorización de ejecución de esa sentencia. ¿Y eso cómo se logra?
a través del auto de Pariatis o exequatur. La pregunta es entonces, ¿y esto qué es? ¿Quién lo lleva a cabo? ¿Cómo se realiza? A continuación veremos esto. Primer punto. El artículo 182, atribución cuarta de la Constitución, establece que le corresponde a la Corte Suprema de Justicia conceder, conforme a la ley y cuando fuere necesario, el permiso para la ejecución de sentencias pronunciadas por tribunales extranjeros. Dirá alguien, mire, licenciado, el Código Procesal Civil y Mercantil, en el artículo 28 y en el artículo 557, dice que esa atribución le corresponde no a la Corte Suprema de Justicia, sino a la Sala de lo Civil de esa Corte. Hay una contradicción. ¿A quién le corresponde? Esto está superado. La Sala de lo Constitucional, en la sentencia de inconstitucionalidad 117 de 2012, que fue pronunciada el 9 de mayo del 2016, declaró inconstitucional los artículos que le conferían esa atribución a la Sala de lo Civil. ¿Por qué? Porque la norma constitucional prevalece sobre la norma secundaria del Código Procesal Civil Mercantil, en tanto que vulneraba el artículo 184, atribución cuarta. Entonces, resolvemos este impasse. ¿A quién le corresponde? A la Corte Suprema de Justicia, y con mucha razón. Les invito a que puedan examinar esta sentencia para profundizar más en detalle. Y bajo esta óptica también preveía esta facultad la Ley Orgánica Judicial. El artículo 51 ya reconocía que es atribución de la Corte Suprema de Justicia proceder el exequatur. Solo lo menciono sin ánimo de explicar, no detendré acá. Entonces tenemos ya un poco más completo este esquema. Los institutos judiciales nacionales y extranjeros juzgan. Cuando un extranjero juzga, para que esa sentencia pueda hacerse valer acá en El Salvador, para que se pueda aplicar, para que se pueda materializar, es necesario que alguien autorice esa forma de proceder. ¿Quién? La Corte Suprema de Justicia. ¿A través de qué? Del exequatur o auto de Pariatis. Y no hay que confundir exequatur o auto de Pariatis con ejecutar los juzgados. Son cosas diferentes que más adelante lo vamos a aclarar. Pero bueno, tenemos entonces lo siguiente, que la Corte Suprema de Justicia un control administrativo y un control jurisdiccional. El control administrativo tiene que ver, entre otras cosas, con el control de la carrera judicial, nombramiento de jueces, traslado de jueces, suministrar insumos o equipos para llevar a cabo la actividad de administrar justicia. Eso es administrativo. Pero también, en ciertos casos excepcionales, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia también ejecuta una actividad jurisdiccional, una función jurisdiccional. ¿Qué es eso? Juzgar y ejecutar los juzgados. En materia de auto de Pariatis, la Corte Suprema de Justicia ejecuta una función jurisdiccional. Y ahí está el debate. Puede ser que sería posible que la Corte Suprema de Justicia inaplique por inconstitucional al conocer del auto de Pariatis. Un asunto que está en debate. Yo soy más de la postura. Claro, es un perfil que hay que analizar, unos puntos que hay que considerar. No he conocido un caso hasta el día de ahora sobre ese asunto, pero soy de la postura que sí podría, por la naturaleza de la función que en este momento está desempeñando. No administrativa, sino un control jurisdiccional. Aquí hay una definición, por si nos interesa cómo conceptualizarlo. La jurisprudencia esta postura y dice que el exequatur, leamos lo que está en rojo, es un procedimiento mediante el cual se busca la homologación jurídica de un pronunciamiento en el sentido que implica una revisión sobre el apego o compatibilidad de ciertas pautas mínimas de respeto al ordenamiento jurídico del Estado en donde se pretende hacer valer una sentencia extranjera. En otras palabras, la Corte dice, veamos, esta sentencia, ¿dónde se emitió? En Italia, ok. Y esta en Inglaterra. ¿Y de qué trata? Esta trata del cambio de nombre y del cambio de sexo. Fíjense el ejemplo que pongo porque vamos a analizarlo al final de esta exposición, porque son casos concretos que han acontecido. ¿Y esta de qué se trata? Bueno, este es un caso de el nombramiento de tutor de una persona salvadoreña, pero se dio en el extranjero. Ok, hay dos veces extranjeras. ¿Podemos ejecutarlas directamente en El Salvador? ¿Cómo ejecutarla, licenciado? Bueno, en el caso de la sentencia de cambio de nombre y de sexo, ¿será que esa persona salvadoreña que cambió de sexo y nombre fuera del país, en El Salvador, cuál nombre sigue teniendo y qué sexo sigue, y con cuál se sigue identificando? En El Salvador, mientras no se ejecute esa sentencia, seguirá teniendo el nombre y el sexo que le corresponde a partida de nazi. La ejecución de esa sentencia podría implicar
que una vez que se convalide, se cancele la partida y se inscriba una nueva con el nombre correcto, o más bien nuevo, y con la identificación sexual respectiva. Es el procedimiento, hay que convalidar, pero para eso hay que ver el perfil, que esa sentencia sea compatible con el ordenamiento jurídico nacional. Si no lo es, no se autoriza su ejecución. Por eso decíamos, y muy bien el maestro Iraeta, es un mecanismo de defensa del ordenamiento jurídico nacional. De ahí su importancia. Entonces tenemos acá el exequatur. El exequatur tiene, digamos, dos funciones, una función nomofiláctica y una función de protección. Claro, ya dijimos un poco de la función de protección. ¿En qué sentido? Que protege el ordenamiento jurídico salvadoreño. ¿En qué sentido? Si esa sentencia impone una decisión que va en contra de las normas jurídicas nacionales y constitucionales, entonces no se autoriza y de esta forma se protege, no se vulnera el sistema jurídico nacional. Y la función nomofiláctica expresa una adecuada forma de interpretar el texto jurídico y buscar su uniformidad al momento de aplicarlo e interpretarlo. Esa es la función nomofiláctica. Pero aquí hay una postura. ¿Y qué pasa si la sentencia que se ha dictado en el extranjero versa sobre una situación que no está regulada en El Salvador? Hay un vacío. La jurisprudencia constitucional ha dicho que la falta de regulación sobre la materia que ha decidido la sentencia extranjera no es óbice, no es argumento para negar automáticamente su ejecución. Hay que analizarlo. ¿Por qué? Porque está en juego el derecho a la protección jurisdiccional. ¿Qué es este derecho? Es un derecho fundamental que consiste en que cada ciudadano tiene derecho a que se le administre justicia, en pocas palabras lo significa. Entonces, bajo el argumento de que en El Salvador no hay una norma que regule el supuesto que la sentencia ha decidido, no se le puede decir automáticamente, no se puede ejecutar. Hay que hacer prevalecer el derecho de ese Estado a que se le proteja jurisdiccionalmente. Hay que, en otras palabras, podría ser que aún ante la falta de regulación normativa, la sentencia se pueda convalidar y, consecuentemente, habilitar su ejecución. Entonces, la perspectiva constitucional nos da tres condiciones básicas para que una sentencia extranjera se pueda ejecutar en El Salvador. Primero, la sentencia esté firme. Claro, una sentencia que no esté firme puede ser modificada, en cuyo caso no da garantía, no da seguridad jurídica. Tiene que estar firme. Su contenido debe ser conforme a la ley. Ya hablábamos, esa compatibilidad, esa coherencia que tiene que existir entre normativa nacional y los fundamentos jurídicos y fácticos que integran la sentencia extranjera. Y su ejecución debe ser necesaria. Esto de lo necesario, sobre todo, tiene lugar cuando no hay una norma jurídica en El Salvador que regule esa situación, en cuyo caso hay que analizar la necesidad de habilitar la ejecución de esa sentencia extranjera. Aquí hay alguna conceptualización de lo que implica cada una de estas características. No me detendré, ya dice alguna explicación, pero pueden tomarle la captura de pantalla o posteriormente se le puede facilitar el material. Aquí hay algunas consideraciones que la Sala de lo Constitucional ha dicho. Por ejemplo, si una sentencia extranjera es incompatible con el orden jurídico infraconstitucional, pero es compatible con la Constitución, el segundo requisito debe considerarse cumplido. Miren qué interesante lo que dice la Sala. Dice, miren, cuidado, si la sentencia pareciera que va en contra del Código Civil, del Código Penal, pero es conforme con la Constitución, prevalece la Constitución y tendrá que entenderse superado que el requisito de que la sentencia sea conforme con la ley. Habría que habilitarse en todo caso su ejecución. Primer punto. Segundo punto, aun y cuando esa sentencia se refiere a una situación que no esté regulada en El Salvador, es decir, hay una laguna jurídica, habría que analizar la situación. No es en automático que se niega su ejecución. La ausencia de regulación, dice la jurisprudencia, no sería, por tanto, una razón suficiente para denegar el permiso de la ejecución de la sentencia extranjera. Vale, ya tenemos una conceptualización. ¿Y cómo se lleva a cabo esto? Es decir, el método. ¿Cuál es el procedimiento? A esto se refiere el artículo 538, pero aquí hay que tener cuidado con eso. Ya veremos que no siempre se agota el procedimiento con lo que establece este artículo. Habrá que consultar tratados internacionales en ciertos casos, pero a manera de introducción, decirles, este artículo establece el procedimiento. De acá deducimos las siguientes características. Este procedimiento se caracteriza por el principio de irrogación, es decir, procede a instancia
de parte, solo por petición de parte. No es de oficio que la Corte va a comenzar a conocer de si una sentencia dictada en Turquía se puede ejecutar en El Salvador o no. Se tiene que presentar ante la autoridad competente, ya dijimos, la Corte Suprema de Justicia en pleno, pero se presenta la solicitud a la Secretaría de la Corte, la Secretaría General. Esa solicitud tiene que cumplir con los requisitos de admisibilidad y procedencia que más adelante veremos, y debe respetarse el debido proceso, es decir, a escuchar a la parte contraria cuando proceda, y finalmente termina con una resolución final que es el exequatur o el auto de pariatis, cuya resolución es irrecurrible. El procedimiento, aquí hay un esquema ligero, lo menciono. Se presenta la solicitud a la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, pero esa solicitud va dirigida al pleno de dicha Corte. Una vez que se examina, se puede rechazar in limine disponible, se pueden formular prevenciones o se puede admitir. Y me interesa destacar este esquema porque la ley no dice nada al respecto, o sea, se limita mucho, es bien escueta. Pero en la práctica, que es la investigación que se hizo previa a esa exposición, funciona de otra forma. Por eso me interesa comentárselos. Ustedes no van a ver que hace referencia a que se puede prevenir, pero se puede prevenir. ¿Y por cuánto? Por ejemplo, se pone un máximo de 60 días para cumplir la prevención. ¿Por qué 60 días hábiles? ¿Por qué tanto? Es que mire, a veces lo que se le previene es que presente apostillada y traducida la certificación de la sentencia dictada en Alemania. En 3 días, en 5 días no lo va a cumplir, por lo tanto hay cierto margen discrecional al respecto. Y sobre la prevención, puede hacer que se supere la prevención, que no se supera, es decir, la observación que se ha hecho. Si no se supera, la solicitud es inadmisible, pero en ciertas ocasiones solo se suspende el trámite esperando que en algún momento el interesado quizás reaccione y cumpla la prevención. Pero puede hacer que se supere. Si hubo prevención y se superó, o si se admitió directamente la solicitud de pariatis, aquí hay 2 posibilidades. Primero, que sea necesario emplazar o conceder la audiencia a la parte contraria. Es decir, ¿cuándo es esto? Fíjese que se quiere ejecutar una sentencia de divorcio. Y el proceso donde se dictó esta sentencia fue en oposición a la contraparte. No estaba de acuerdo con el divorcio, entonces en esos casos hay que mandar a escucharle una vez más en este trámite. Se le emplaza, dice la ley. El emplazado puede poner oposición o puede que no se oponga. Si se opone y ofrece prueba, hay que hacer una audiencia de prueba, pero esto no lo he visto en la práctica. Lo cierto es que si se admite la solicitud y no es necesario llevar a cabo el trámite de conferir la audiencia a la contraparte, se prescinde de la audiencia y se dicta la sentencia, es decir, el auto de pariatis. Directamente se dicta la admisión con autorización de ejecutar la sentencia extranjera. En términos generales, hay un aspecto interesante. Fíjense, decimos conferir la audiencia a la parte contraria, es decir, emplazarla, es decir, notificarla para que presente su oposición si así lo quiere. ¿Y cómo se hace esto? Aquí hay 2 cosas. Si la parte contraria está en el país, hay que notificarla por exhorto, y si es de paradero ignorado, a través de... Y si no se encuentra, se le confiere la representación de esta persona a la Procuradora General de la República a través de sus delegados auxiliares. Pero si la persona está fuera del país, entonces ahí hay que notificarle personalmente, fuera del país. Y aquí hay diferentes mecanismos. Cuando se opta por el mecanismo de la notificación vía consular, hay que seguir el siguiente proceso, que es un poco complejo. Primero, la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia envía copia certificada de las diligencias de pariatis al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública para que sirva de canal entre el órgano judicial y el ejecutivo para que este ministerio le envíe esas certificaciones al Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador. Va a remitir esa documentación al consulado del estado donde se encuentra la persona que hay que notificar. El consulado general, una vez que recibe esa documentación, cita al interesado, a la contraparte, para que comparezca a darse por notificado. Un máximo de 3 veces se le notifica, se le cita. Y ahí se hace la notificación. Aquí hay diferentes posibilidades. Lo que les quiero decir, hay toda una mecánica, hay todo un conjunto de actos para llevar a cabo la audiencia, es decir, el emplazamiento a la contraparte. Y una vez que ya se llevó a cabo la diligencia de que fue notificado la persona, sigue el mismo procedimiento, solo que hoy a la inversa, ¿verdad? Hasta que la Corte lo reciba. Esto es frecuente cuando se notifican
personas que viven en Estados Unidos. Se usa el correo postal para poderles notificar desde el consulado. Acá está descrito, también mencionado, si le quieren tomar una captura de pantalla, por ahí queda. El precedente donde se explica esto es el Pariatis número 5 del año 2020, cuya resolución fue del 19 de agosto del 2021. Es reciente, aquí se explica. Igual, acá se vuelve a plantear qué pasa cuando no se encuentra el interesado y se le ha notificado, pues, intentado notificar por 3 veces como mínimo. Requisitos de la solicitud. Ya les decía, en primer lugar, hay que examinar tratados internacionales y en su defecto normativa común. ¿Qué quiero decir? ¿Cuáles son los requisitos de la solicitud? Primero, los que contemplan los tratados internacionales. ¿Por qué? Porque la figura del pariatis o del exequatur principalmente es una institución de derecho internacional público. En tanto que el derecho internacional, es lógico entender que las primeras normas que hay que tener en cuenta son los tratados internacionales suscritos por El Salvador con algún país que hay sobre el tema de convalidación de sentencias extranjeras. Si no hay tratado con el país de procedencia de la sentencia que se quiere ejecutar, autorizar su ejecución, invocamos la normativa común, que es el Código Procesal Civil Mercantil, según la norma que vimos antes. Y en todo caso, en ciertos supuestos, hay que ver las normas dispersas, normas especiales dispersas, tomando en consideración el tipo de sentencia que se quiere convalidar. Ya veremos un poco esto. Hay que identificar en la solicitud las personas que forman parte de estas diligencias. Se presenta con abogado porque la postulación es obligatoria, es preceptiva. Hay que describir el sustento fáctico, es decir, cuál es la sentencia que se quiere ejecutar, el fundamento jurídico y ofrecer los medios de prueba respectivos, que va a depender de cada caso. Si es una sentencia de divorcio, bueno, la respectiva partida de matrimonio y la de los hijos cuando hubiera, por ejemplo. Aquí algunas ideas. La sentencia tiene que estar firme y tiene que venir apostillada o legalizada, según el país de procedencia. Apostillada cuando el país donde procede la sentencia es suscriptor del convenio de la Haya sobre el tema de apostilla. Canadá no lo ha suscrito, por lo tanto toca hacer todo el trámite de la auténtica de firmas. Tiene que estar traducido al idioma castellano. El español, sí, pero el castellano es el idioma oficial según la Constitución. Cuando corresponda, porque si viene de España la sentencia no es necesario. ¿Se pueden formular prevenciones? Sí, un máximo en la práctica son 60 días, pero no hay ley que lo diga. Hay que ver que las prevenciones pueden variar. Ya veremos algunos ejemplos después. Pero hay algunos tipos de prevenciones como la siguiente, que presenta la certificación de partida de sentencia en debida forma. ¿Por qué? Porque a veces no viene apostillada. O que diga cuáles son los propósitos para ejecutar esa sentencia. Esta prevención que es un poco, digamos, objeto de crítica, porque se entiende cuál es la razón de ejecutar una sentencia, esa es la bandera del país, pero se hace. En el entendido, ¿pero por qué? Porque a veces los interesados piden, más que se convalide la sentencia, piden que la Corte libre los oficios a los registros para ejecutar la sentencia, cuestión que no le corresponde porque la Corte no ejecuta la sentencia. La Corte solo autoriza su ejecución y ya veremos quién la ejecuta más adelante. Ya le decía, la postulación, es decir, la intervención de abogados es necesaria por la procuración preceptiva. Puede ser que el abogado sea solo una de las partes o puede ser que el abogado sea en representación de las dos partes, en cuyo caso no va a ser necesario conferir la audiencia de la que hablábamos antes, es decir, el emplazamiento. Aquí dejo algunas jurisprudencias solo para contrastar lo que he dicho. Si quieren consultar un caso en el rechazo en limine por improponible, ahí está el Pariatis 125 del 2010. Si quieren consultar un rechazo in limine por improponible, otro ejemplo, acá está este otro Pariatis. En este caso, por ejemplo, se rechazó in limine, es decir, de entrada la solicitud, porque se quería ejecutar una sentencia de divorcio cuando acá estaban divorciadas las personas. No había razón de hacer. Si quieren consultar una jurisprudencia relativa a la formulación de prevenciones en materia de Pariatis, acá está el Pariatis 140-2018 de fecha 16 de octubre de 2018. Si quieren verificar un ejemplo donde se puede prescindir de la audiencia previa que se le corre a la contraparte, acá está otro Pariatis, el 24P 2021. Ejemplo de prescindir de la audiencia previa, este es otro ejemplo. Este criterio es bien práctico. Dice, mire, fíjese que en el exterior quien pidió el proceso de divorcio fue
el esposo, el señor, por ejemplo. Y en El Salvador, quien viene a pedir la ejecución de la sentencia, la autorización de la ejecución de la sentencia es la esposa, la que fue demandada afuera del país. Entonces dice, no vamos a correrle traslado, porque se entiende que el solicitado acá fue el demandante afuera, y por lo tanto se entiende que estuvo de acuerdo con la sentencia. Por lo tanto, se prescinde de la audiencia. Aquí hay un ejemplo. Fundamento para decir que en la práctica es necesario que intervenga un abogado. Acá está el Pariati 51-2017. Pueden tomarle captura de pantalla. Y otras características es el emplazamiento de ser personal, pero si no es posible, se hace uso del exhorto, ¿verdad? Y como último término, los edictos. Esto aplica cuando la persona reside en el país. ¿Qué elementos probatorios se presentan con la solicitud? Certificación de parte de matrimonio, de nacimiento de los hijos cuando los hay, según corresponda, apostillados y legalizados y traducidos en debida forma. ¿Cuál es la petición que tiene que formularse en este tipo de solicitudes? Conceda permiso para ejecutar la sentencia, no que se ejecuten. Sí. Ejemplo de jurisprudencia relativa a que se ordenó el emplazamiento, acá está el Pariati 39-34 del 2021. Ejemplo de que la Corte Suprema de Justicia lleva a cabo ese trámite de las diligencias de localización cuando no se encuentra la persona que se quiere emplazar en el país porque se ignora su paradero, en cuyo caso, si no se le encuentra, se le nombra a la Procuradora General de la República o a sus delegados, pues acá está este Pariati 181 del 2018. Se puede también allanar la parte requerida, es decir, se presentó la petición de Pariatis, la Corte la omitió, se le corrió traslado, es decir, se le mandó a escuchar a la parte requerida. La parte requerida puede decir, yo estoy de acuerdo con que se autorice la ejecución de la sentencia y por lo tanto no me opongo. Incluso la Corte lo interpreta como una forma de allanamiento. ¿Hay antecedentes? Sí, acá está el Pariati 212 del 2018. Ahora bien, les decía, hay que ver los requisitos, ¿verdad? Que tiene que cumplir este tipo de peticiones. Primero, los tratados internacionales. España y El Salvador tienen un tratado. Tratado entre el Reino de España y la República de El Salvador sobre competencias jurídicas. Reconocimiento y ejecución de sentencias en materia civil y mercantil. Hay que examinar este tipo de tratados cuando se quieran ejecutar sentencias provenientes de ese país. Si fuera un laudo arbitral, por ejemplo, está la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras de Nueva York de 1958. Hay que consultar este tipo de tratados cuando se quiere autorizar la ejecución de un laudo arbitral dictado en el extranjero. Y bueno, aquí están los artículos pertinentes. Y acá. Ahora, si no hay tratado con el país emisor, pues vamos a la normativa local. Y el artículo 556 es el que se encarga de decir cuáles son los requisitos. Reconocimiento de títulos extranjeros a falta de tratados internacionales. Por ejemplo, que la sentencia con la autoridad de cosas juzgadas en Estado que se haya pronunciado emane competente según las leyes normas que la parte demandada contra la que se hubiera realizado la ejecución hubiese sido legalmente emplazada, etcétera, etcétera, etcétera. Acá están los requisitos. Ahora bien, les decía, hay que examinar tratados internacionales, normativa local, la normativa común y, dependiendo del tipo de sentencia, la normativa especial que está difuminada o en los diferentes cuerpos normativos. En materia de familia, que digamos es el grueso de las peticiones de ejecución de convalidación de sentencias, que hablamos del 90-85% en la práctica, tiene normas especiales. El Código de Familia en el artículo 117 se refiere a ello. El divorcio decretado en el extranjero, dice, de quienes se hubiesen casado conforme a las leyes salvadoreñas, solo producirá efectos en El Salvador cuando la causal invocada sea igual o semejante a la que este código reconoce. La Corte tiene que verificar entonces este tipo de normas. La ley de conciliación, mediación y arbitraje también regula aspectos como estos, cuestiones especiales. Dice el artículo 82 de dicha ley. El reconocimiento y ejecución de un laudo arbitral internacional o extranjero se lleva conforme a lo dispuesto en los tratados, pactos o convenciones vigentes en la República. De no existir alguno vigente, se aplicarán las siguientes reglas. Hay que examinar este tipo de requerimientos. Jurisprudencia relativa a la falta de, más bien, al hecho de que en materia de Pariatis no se discute la sentencia, sino el entender que esa sentencia es conforme a la normativa nacional, tenemos el Pariatis 5-20-20. ¿Qué digo con esto? En materia de Pariatis,
ya no se va a seguir discutiendo el derecho que se discutió en el proceso en el que se engendró la sentencia que se quiere convalidar. No, solo se va a discutir si esa sentencia es conforme a la normativa nacional. Por ejemplo, imagínense que la sentencia impone, este es un supuesto hipotético y exagerado, pero me sirve para ejemplificar. En un país extranjero se autoriza las penas de prisión por delitos, o se autoriza la cadena perpetua o la pena de muerte. ¿Será posible que ese tipo de sentencias se puedan autorizar su convalidación en el país? Desde luego que no, porque van en contra de la Constitución. No hay pena, no hay prisión por deudas, no hay penas perpetuas y no hay pena de muerte. En el pariatis no se va a discutir si era justo o no que lo condenaran a cadena perpetua. Se va a discutir si esa condena es conforme o no con la Constitución, por ejemplo. Ahora sí, veamos criterios relevantes en esta materia, por razón de aquí ya me tomaré un poco más de espacio. Les decía, en materia de pariatis, el grueso de la discusión gira en torno al ámbito de familia. 85% quizás de los casos son en materia de familia, pero también en materia civil. He visto en materia de arbitraje, por ejemplo, y en algunas materias patrimoniales. Pero en materia de familia son tres o cuatro temas que se han manifestado. Primero es el divorcio. El divorcio es el grueso, es como digamos el 90% dentro de lo que se presenta dentro de familia. El otro sector quizás es el tema de adopciones. Y luego vienen dos casos que también se manifiestan. Uno es el tema de sentencias que autorizan o nombran tutores a personas salvadoreñas pero fuera del país. Y lo otro es el tema del cambio de nombre y de sexo. Este tema creo que es el más emblemático, un poco espinoso por diferentes razones y que creo que merece la pena comentar. Fíjense, el caso 33P 2013, es decir, el pariatis 33 de ese año, representó un punto de inflexión respecto a los paradigmas dentro del ámbito del derecho de familia, visto desde la óptica de la Corte Suprema de Justicia. Y este caso es bien particular porque la experiencia me permitió, o bueno, la actividad laboral me permitió conocer este caso, no el pariatis, sino una primera intervención que los abogados hicieron ante un juez de familia. ¿Qué es lo que pasaba? Se los hace rápido. Una persona nace en El Salvador como varón, ¿verdad? Según su partida de nacimiento. Viaja fuera del país, se radica en un país donde encuentra el apoyo, digamos, para, digamos, amparar jurídicamente, social y civilmente su identidad sexual. Y dice, miren, yo nací como hombre hasta mi partida de nacimiento, pero yo siempre he sido mujer, por ejemplo. Dice el caso. Entonces, fuera del país y un país extranjero, una corte extranjera autoriza el cambio de nombre de esta persona. Pero antes de esto, hablamos de alguien que ya tiene 40 años, por ejemplo, y cambió de sexo. Se sometió a la cirugía de reasignación de sexo. Me recuerdo que era un país oriental, creo. Sí. Entonces, se presentó al juzgado de familia y el juez dijo, miren, fíjese que esta persona ya tiene una sentencia que le autorizó el cambio de nombre y de sexo porque cambió de Luis Alberto a Amanda Alicia, por ejemplo. Entonces, yo, juez de familia, no soy competente para conocer de esto. Porque si hay una sentencia extranjera, le corresponde a la Corte Suprema de Justicia, a través del pariatis, autorizarlo. La ejecución. No tiene sentido que aquí inicie otro proceso porque eso no es posible. Entonces se presentó esta petición, que es la que estamos comentando. Y lo que dice es, la Corte se recibió una solicitud de auto de pariatis para ejecutar la sentencia de cambio de nombre pronunciada por la Corte del Distrito 135 de Stanford, Connecticut, Estados Unidos de América. Presentada a tal fecha por el licenciado tal, en calidad de apoderado del señor Alberto, conocido por Amanda Alicia. Esto está disponible en internet de acceso libre, yo solamente lo estoy mencionando. Bien, este es el supuesto. Lo que acontece, se trata de una persona que se sometió a todo un proceso de transformación, realmente, de reconstrucción, donde, entre otras cosas, se sometió a la cirugía de reasignación de sexo. ¿Por qué? Porque había sido diagnosticado con disforia de género, es decir, mire, tiene más carga hormonal del sexo femenino que el masculino y toda una explicación científica o teórica que hasta ahí ya no puedo dar mayor explicación.
¿Qué se alegó en este caso? El interesado decía, miren, yo le pido, señora Corte, que autorice la ejecución de esta sentencia en el país. Y el fundamento es el artículo 36 de la Constitución, que ahí dice que toda persona tiene derecho a un nombre, es un derecho fundamental, un derecho humano. Y si por si fuera poco, la ley secundaria, que es la ley del nombre de la persona natural, permite que las personas puedan cambiar de nombre. ¿En qué casos? Por ejemplo, cuando el nombre es equívoco respecto al sexo, dice el interesado. Viene la Corte y hace el análisis. Miren, fíjense que en el país, es cierto, el artículo 36 reconoce el derecho, pero también se permite el cambio de nombre, pero según los supuestos que la ley dispone, en los casos que la ley prevé. Uno de esos casos es cuando la persona tiene un nombre que no corresponde con el sexo. Por ejemplo, mero supuesto hipotético, es el sexo masculino es sexo masculino y su nombre es Stephanie, por ejemplo. Mire, no hay correspondencia, el nombre es equívoco el sexo, porque el nombre de mujer, ¿verdad? Lo está usando una persona que es hombre. Entonces, en esos casos la ley permite que se cambie el nombre. Pero acá la situación es diferente, dice la Corte. Acá se quiere llegar el nombre a una persona que acá es hombre, es decir, decíamos, se llama Luis Alberto, es hombre, y quiere llamarse ahora Amanda Alicia. Si autorizamos esta sentencia, lo que estamos haciendo es infringiendo el artículo 23, porque ahora sí, el hombre va a tener un nombre que es equívoco a su sexo, en cuyo caso no es posible autorizar la ejecución de la sentencia. Por eso dice la Corte, de aceptar la solicitud, se asignaría un nombre equívoco al sexo, y por lo tanto, se denegó la ejecución de la sentencia, es decir, exequatur denegado. Primer supuesto. Esto fue el 24 de febrero del 2015, según los antecedentes que les he comentado. Dijo la Corte, declarase que no hay lugar a conceder el permiso para ejecutar la sentencia solicitada por el licenciado Otán. Denegado. Bueno, resulta que se presentó otra petición de Pariatis, la 40 del año 2013, cuya resolución fue el 16 de febrero del 2017. Miren, el fue el 24 de febrero del 2015. La otra, la que vamos a comentar, fue el 16 de febrero del 2017. Casi 2 años de diferencia. Algo similar, veamos. Recibida la solicitud, dice la Corte, de auto de Pariatis, presentada por el abogado, en calidad por el señor Nixon, a efecto de homologar la sentencia emitida por la Corte del Circuito de Condado de Pariatis, Estado de Virginia, mediante el cual se cambió el nombre del referido señora Sisi. Es decir, de Nixon pasó a Sisi, en el entendido que fue de nombre masculino a un nombre. Y dice la Corte, el abogado, además de solicitar el permiso para ejecutar la sentencia emitida por la Corte, referente al cambio de nombre del señor, pide también el cambio de sexo masculino a femenino de su representante. El caso es similar. Miren, ¿qué es lo que está atrás de esto? No está el simple cambio de nombre, lo que está acá es cambio de nombre y de sexo a causa de transexualismo. Claro, la Corte no lo aborda así, la teoría no lo aborda así, pero en el fondo eso es personas que cambian de sexo siguiendo los procesos médicos, psicológicos, hormonales y legales respectivos para cambiar su identidad sexual o por completo, por lo menos desde la óptica teórica. Entonces, cambio de nombre y cambio de sexo. Dice la Corte, en esta ocasión, la Corte dice, miren, se trata de una persona que ya se sometió a la cirugía de reasignación de sexo. Y esta cirugía no es solamente la transformación de los órganos genitales, sino que de pronto se difumina el rostro, se hace una cirugía en las cuerdas bucales, en la cintura, en las manos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay toda una transformación. Y a veces personas que han transitado por no un año, es toda una vida, pues, que han estado en esa circunstancia. Y dice la Corte, este supuesto que se nos ha presentado ahora se parece a uno de años anteriores. Sí, el 33P 2013, que es el que acabamos de comentar. Pero en esta ocasión la Corte dirá, creemos que en ese precedente hubo error. Hay que modificar ese criterio. Vamos a cambiar. Y lo va a cambiar. Y
parte de la idea de el derecho al nombre y a la identidad personal. Luego de hacer las consideraciones jurídicas respectivas, concluye que es prohibición del Estado el negar la emisión de documentos de identificación a las personas. Dirá la Corte, miren, fíjense que esta persona está pidiendo su cambio de nombre y de sexo. Sí, pero no es solo eso, él quiere identificarse en este país. El nombre es un elemento, una expresión de la forma de identificarse a la persona. Y en ese sentido tiene derecho a usar documentos de identificación. ¿Cómo anda documentos sin que correspondan a su identidad? Va a tener problemas para circular, para identificarse, para escribir, etcétera, etcétera, etcétera. Para ejecutar su derecho, pues. Concluye la Corte que no se le puede prohibir. Entonces, ¿saben qué? Hay que autorizar la ejecución de esta sentencia. Por eso dirá la Corte, los atributos de la personalidad, como el nombre, se pueden modificar, y en tanto que se pueden modificar, no hay problema con autorizar la ejecución de esta sentencia. ¿Y qué resuelve entonces? La ejecución, declárese que al lugar a conceder el permiso para ejecutar la sentencia solicitada. Tenemos dos precedentes, uno donde se le niega y otro donde se le autoriza. ¿Cuál es el último? Este donde se autoriza. Hasta donde la experiencia me lo ha permitido conocer, no hay otro pronunciamiento que deje sin efecto esto. Ahora, miren qué interesante lo que dice este pariente. Dice lo siguiente, lo que está subrayado en verde. La compatibilidad de los requisitos de la sentencia extranjera con el ordenamiento jurídico interno no debe ser entendida como identidad entre las legislaciones, sino como ausencia de contradicciones. La Corte tomó una postura flexible, bastante amplia, diciendo no se trata de que para convalidar una sentencia tenga que ser igual a la normativa. No, lo que interesa es que ese pronunciamiento no vaya en contra de la normativa jurídica interna. Un pronunciamiento como este también lo he visto en materia de extradición. Cuando se le imputa a una persona un delito fuera del país que bajo el mismo nombre no aparece en el texto penal salvadoreño, pero que la conducta descrita hay correspondencia entre ellas. La Corte entonces busca flexibilizar en este tipo de casos. Ahora, qué interesante lo que hizo en esta ocasión. Primero dice, declárese al lugar a conceder permiso para ejecutar la sentencia. Autorizó la ejecución. Pero después, en el numeral 3 dice, de conformidad a lo establecido en el numeral 3 de esta resolución, la partida de nacimiento del peticionario debe ser marginada con el cambio de nombre y no cancelada en el registro de estado familiar correspondiente. Dos cosas. Pareciera que la Corte es la que se atribuyó la posibilidad de ejecutar la sentencia librando los oficios. Uno y dos, dice, no se cancela la partida. Perdón, sí, no se cancela, sino que solo hay que modificarla. Extraño, porque la ley en el artículo 24 dice que cuando se decreta judicialmente el cambio de nombre propio, lo que procede es la cancelación de la partida, no tanto la modificación, pero en todo caso fue el pronunciamiento de Corte. Ahora, esto abre la pauta a un conjunto de discusiones. No conozco que haya ocurrido esto, pero ¿qué pasa si la resolución judicial que se quiere autorizar su convalidación en el país es una resolución que decreta el matrimonio entre personas del mismo sexo? Licenciado, ¿cómo así? Si el matrimonio no lo ordenan los jueces en este país, pero fuera del país habría que examinar cada legislación. ¿Qué pasa si un juez autoriza el matrimonio a través de una resolución y es la que se quiere hacer ejecutar vía parientes? ¿Qué pasa? Ah, mira, aquí el tema se pone un poco digno de discusión. Lo único que puedo sostener es que desde un perfil constitucional se abre un panorama muy crítico respecto del análisis que hay que hacer. No es esta exposición la oportunidad para dar un planteamiento si la Constitución, si actualmente está autorizado el matrimonio entre personas del mismo sexo o matrimonio igualitario, más allá de que hay dos procesos en la sala de lo constitucional que está pendiente de resolución, más allá de eso, lo único que puedo sostener es que la Constitución, su tenor literal, pareciera que adopta una perspectiva heterosexual. El artículo 33 de la Constitución hace referencia a que las familiares son aquellas existentes entre un varón y una mujer respecto a la unión matrimonial. Dirá alguien, mírale, pero es que ese artículo no habla del matrimonio como tal. Es cierto, solamente da una noción heterosexual ligeramente. Ahora, el artículo que viene a confirmar esta postura heterosexual, por lo menos desde esta pauta, pues literal, habría que ver si es posible
evolutiva, pero al margen de eso, es el artículo 92, que dice: pueden adquirir la calidad de salvadoreños por naturalización el extranjero casado con salvadoreño o la extranjera casada con salvadoreño que acrediten 2 años de residencia en el país anteriores o posteriores a la celebración del matrimonio. Este artículo 92 pareciera que la pauta heterosexual es casi que innegable. Extranjero casado con salvadoreña o salvadoreña o extranjera casada con salvadoreño respecto a la naturalización de salvadoreños. ¿Qué quiero decir con esto? En materia de pariatis hay mucho terreno todavía que explorar, mucho terreno que pues analizar, y que esto permite consolidar y robustecer la cultura jurídica nacional. Solamente dejo este supuesto hipotético para que veamos o invitarle a reflexionar sobre la importancia de esta figura jurídica. Bien, veamos otro ejemplo. Nombramiento de tutor. Ya voy a ir terminando por motivos del tiempo. Nombramiento de tutor. El supuesto que aconteció en el Pariatis 6B 2015 del 3 de marzo del 2016 es el siguiente. Se decía que la señora, en declaración jurada ante el vicecónsul de El Salvador, en la ciudad de Nueva York, manifestó que por sentencia judicial emitida por un tribunal estadounidense fue asignada tutora legal del señor tal, a quien se le declaró incapacitado, y además le fueron transferidos todos los bienes del señor tal, ¿verdad? Que ahora desea que la sentencia surta efectos en nuestro país, precisamente en lo que respecta a que se le transfirieron todos los bienes de su esposo. Agrega que ambos son propietarios de un 50% del inmueble en El Salvador y que por su parte el señor es propietario de un 100% del inmueble. Dice: miren, afuera del país me nombraron tutora legal de mi esposo. Yo quiero que se ejecute esta sentencia, que se autorice. ¿Qué dijo la corte? Bueno, básicamente autorizó la ejecución, pero hizo algunos análisis como los siguientes. Miren, el artículo 301 ordinal 10º del Código de Familia dice que no pueden ejercer la tutoría de otra persona el tutor o el postulante a tutor que reside fuera del país o que su domicilio está fuera del país. Podría decir alguien: bueno, si esta persona vive fuera del país y quiere ejecutar la sentencia del país, ¿no será que el artículo 301 lo prohíbe? Porque va contra la ley. Esta disposición aplica cuando quien desea ser nombrado como tal tenga radicado su domicilio en el extranjero y el pupilo se encuentre en El Salvador. Este último aspecto que no acontecía en este caso porque se encontraba con la tutora. Por lo tanto, se concedió el exequatur respecto de esta sentencia. Este es un ejemplo que les queda ahí solo para invitarles pues a... y bueno, ¿qué es el famoso auto de pariatis? Es la decisión final que hace referencia a la concesión del permiso para ejecutar una sentencia en el extranjero. En este caso, una sentencia de divorcio, digamos que es lo más frecuente y pues no hay mucha complejidad al respecto. Ahora, ya para cerrar, por último, solamente decirles y completar el esquema con el cual empezamos. Decíamos que los institutos judiciales juzgan y ejecutan lo juzgado. Pero cuando estos institutos son extranjeros, la ejecución de sus decisiones en el país no es automática, se requiere la autorización de una entidad que es la Corte Suprema de Justicia a través del mecanismo de exequatur o acto de pariatis. Autorización de ejecución. Bueno, entonces, ¿a quién le corresponde ejecutar lo juzgado? O miren, séame más claro cómo se hace ya en la práctica. Sí, a los salvadoreños, ¿qué significa lo que me está diciendo? Bueno, la Corte emite esta resolución que les presenta en pantalla. Concédase permiso para ejecutar la sentencia de divorcio, por ejemplo. Esa sentencia de divorcio se entrega certificada al interesado, al abogado. El abogado, ahora sí, va a poder ir ante el juez correspondiente, civil, mercantil, familia, según el caso, a que ejecute la decisión, porque la Corte no puede ejecutarla. En el supuesto del divorcio, ¿qué significa ejecutar la sentencia de divorcio? Lo que significa es que el abogado, con la resolución que les mencioné, va a presentar un escrito al juez de familia de San Salvador, por ejemplo, diciéndole: señor juez, mis mandantes se casaron en El Salvador o fuera del país, pero aquí en el país está inscrita la partida de matrimonio de ellos.
Y como ya se divorciaron, queremos que se cancele esa parte, es decir, que se deje sin efecto. Entonces, aquí presento mi petición y agrego la resolución emitida por la Corte en auto de Pariatis, donde autoriza la ejecución de esta sentencia. Por lo tanto, le pido que ejecute la sentencia, ya que lo permitió la Corte. ¿Qué va a hacer el juez? Librar los oficios, es decir, mandar los oficios al registro de estado familiar, donde está inscrita la partida de matrimonio y la de nacimiento de los cónyuges que estuvieran marginados, para que cancele la partida de matrimonio y las respectivas marginaciones del matrimonio. Por eso dice, jurisdicción ordinaria es la que se encarga de ejecutar los juzgados. En materia de familia son los jueces de familia de primera instancia los que se encargan de esto. Bueno, con esto cierro la ponencia. Perdonen por la ligereza con la que iba, pero he querido optimizar y brindar todo el contenido disponible. Gracias por su atención y así. No sé si me escucha. Sí, le escuchamos, maestro. Okay. Muy bien, vamos a ver. Acá están comenzando ya a aparecer las interrogantes, maestro Palacios. Okay. Para los que preguntan si va a estar disponible la grabación, les invitamos a que visiten nuestro canal de YouTube, ¿verdad? Del CNJ para que puedan escuchar esta ponencia. Ahí la vamos a subir el día de mañana, ¿verdad? Para que la puedan acceder. Vean, aquí veo unas preguntas. Voy a procurar responderlas. Adelante. ¿Qué pasa con los divorcios? Pregunta Álvaro Cruz. ¿Qué pasa con los divorcios que se hacen en El Salvador obviando las diligencias de Pariatis? Si hemos dicho que es un presupuesto básicamente para ejecutarlas. Si ese presupuesto no se ha cumplido, habría un defecto en la ejecución. Tendría que haber una nulidad en lo actuado. Ahora, habría que examinar si hay tratados internacionales donde se permite prescindir de esa autorización. No recuerdo actualmente tratado en específico, pero tengo la noción de que hay tratados que prescinden de un tipo de autorización, en cuyo caso, por ejemplo, ya me recordé. Hay una normativa que hace referencia a que si la sentencia ha sido dictada por un tribunal cuyo origen es un pacto en el que El Salvador pues lo hace, que no se requiere la autorización como tal. Al margen de ello, si es necesaria la autorización, adolece un vicio de nulidad en lo actual, y en cuyo caso pues la autorización fue indebida y podrían hacerse las respectivas acciones de nulidad respectivas. Bueno, en la grabación ya decía el maestro, ¿cuál familia competente para ejecutar la sentencia en extranjero? En la práctica, casi todos se circunscribían al ámbito del domicilio de San Salvador, los procesos de familia de San Salvador. No había un criterio así consolidado de que era el domicilio del demandado, porque aquí o estaban de acuerdo, o no tenía domicilio en el país, o no residían en el país, en cuyo caso estaban habilitados los tribunales de familia, cualquiera que fuera, para poder ejecutar. Entonces, va a depender básicamente de las características. Si no tiene domicilio en el país, si no tiene residencia en el país, está habilitado cualquier tribunal para su ejecución. Generalmente lo hacen los de San Salvador. ¿Cuál es el plazo de esas diligencias de auto de Pariatis?
que lleva la Corte Suprema de Justicia. Este es un dato importante. Cuando ustedes ven el artículo del CPCM que regula el proceso, no hace referencia a plazos. Dice que tienen 10 días, por ejemplo, el emplazado para contestar y proponer prueba. Y creo que hay 10 días para celebrar una audiencia. Solo esos 2 plazos regula. Pero no hace referencia a cuánto tiempo tiene la Corte para resolver, cuánto tiempo para prevenir. No hay regulación al respecto. Por eso les decía, era importante aquel esquema que les presentaba. Es más práctico. Lo construí sobre la base de la experiencia o los conocimientos que tengo al respecto, pero que la ley haga referencia a esto, no. Por ejemplo, no hay plazo máximo para prevenirle, pero la Corte, según lo que he visto, son 60 días los máximos que ha otorgado. En conclusión, no hay un plazo legal definido. La referencia de inconstitucionalidad, como nos permita. La 117/2012, sentencia de inconstitucionalidad del 9 de mayo del 2016, pronunciada por la Sala de lo Constitucional de ese momento. Bueno, creo que... ok, dice el licenciado Emily. Dice, Pariatis puede cubrir diferentes peticiones por parte internacional, pero cuando se tiene un vacío que procede, se ocupa... Cuando hay un vacío en el ámbito jurídico nacional respecto de lo que se está peticionando, pues ya la Sala de lo Constitucional ha dicho que la falta de regulación al respecto no es motivo para negar la ejecución, sino que hay que, obviamente, poner en práctica los mecanismos de integración de las normas, analogía, integración normativa, para darle una respuesta, digamos, al caso. Dimos un ejemplo. En El Salvador no hay norma que regule el cambio de sexo por transexualismo, pero la Corte, en un Pariatis, autorizó el cambio de nombre. Y que indebidamente, en el fondo, había un cambio de sexo también. No estaba regulado por la Corte, bajo los argumentos de los derechos fundamentales al nombre, la identidad, pues autorizó su ejecución. No es pretexto para negar, pues, la ejecución. Puede negarla cuando de verdad advierte que hay una contradicción con el ordenamiento jurídico salvadoreño. ¿Se puede autorizar el emplazamiento fuera del país por medio de notario y no por medio de exhorto? Esta pregunta no tiene, digamos, tiene relación directa con este tema, pero la voy a responder. Hay una posición, y voy a responder categóricamente con mi postura y que es la que he defendido. Yo sé que en la práctica se autorizan a notarios para que vayan a Costa Rica, Panamá a emplazar y dirán, bueno, la ley lo permite. Y digo, está bien, es un criterio, una postura, pero en lo personal y según pues, los análisis que he hecho, eso no es correcto, porque el emplazamiento es un acto procesal y los actos procesales, aún y cuando van a cobrar efecto en el país, no está habilitado el notario para ejecutar ese tipo de actuaciones fuera del país. Hagamos eso. El juez va a autorizar, por ejemplo, al notificador para que vaya a emplazar a Laila Conejo, más allá de la discusión que está con él, que vaya a Honduras, por ejemplo, a un salvadoreño, bajo el entendido de que va a cobrar efectos en el país. Hace eso el juez. Habilita a su notificador para que emplace el país. Lo hace. Porque el acto procesal que está regido por aspectos, normas procesales, pues no lo habilitan. Pero al notario lo hace. Tengo mi reserva por una parte, y por otra, creo que los mecanismos legales están previstos. Las cartas, el suplicatorio o en todo caso, pues la carta rogatoria sirve para esos efectos. Sé que es una postura quizás para muchos muy cerrada, pero igual, creo que de la óptica técnica es, a mi entender, lo correcto. Es aplicar el artículo 64, que hace referencia que quien va a conocer de los asuntos relacionados con el registro es el juez del domicilio donde se encuentra, digamos, la alcaldía, por decirlo así, se va a cobrar la inscripción. No hay un criterio al respecto. Yo vuelvo a decir que cualquier juez de familia estará habilitado para estos efectos.
bajo el entendido que no hay, digamos, ya oposición, ya solamente está el tema de que se habilite, básicamente una diligencia, una petición súper sencilla y por lo tanto, a mi entender, desde mi consideración, lo puede hacer cualquier juez de familia. Dice... sí, dice Alba en su experiencia que a veces por el tiempo que tarda el pariatis prefieren hacerlo directamente en el juzgado de familia. Sí, solamente que el juez de familia, el magistrado de familia, una vez que advierta que hay una sentencia dictada en el extranjero y que tiene que ver con la pretensión que se quiere hacer valer, no puede conocer, tiene que declarar, rechazar la petición y hacerle entender que el trámite legal previo es el trámite de pariatis. Ahora, este tema, ya me recordé de un punto que les quiero comentar, es bien complejo, porque en la práctica han habido ocasiones que los interesados, y respecto al cambio de nombre y de sexo, no piden el cambio de nombre y de sexo fuera del país, sino que lo hacen directamente en el país. Y han habido juzgados en el país que han autorizado el cambio de nombre y de sexo directamente, en el entendido que no hay sentencia extranjera previa que lo autorizara, en cuyo caso habrá que responderles como una pretensión autónoma directa que se ha judicializado en El Salvador. Ya hay algunas consideraciones jurídicas desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a la opinión consultiva 24 de 2017. Y bueno, hay mucha tela que discutir sobre cortar en ese punto. Un ejemplo en materia de niñez y adolescencia, no he visto un ejemplo, pero hipotéticamente podría considerar de la adopción, una adopción de niño o adolescente. Sabemos que desde la entrada en vigencia de la nueva normativa, ya no son los jueces de familia los que les corresponde conocer de la adopción de niños y adolescentes, sino al juez de Lepina. En consecuencia, la ejecución de una sentencia que tenga que ver con la adopción de un niño o un adolescente le va a corresponder al juez de Lepina. Con respecto a las adopciones de niños salvadoreños en el extranjero, ¿es aplicable este mecanismo para que la adopción surta efectos en nuestro país, para lo que corresponde a la cancelación de la partida general nueva? No tengo claridad si la nueva ley de adopciones regula algo al respecto. Recuerdo que antes sí tenía que seguirse el trámite oportuno, es decir, el trámite de pariatis, habilitar la ejecución y consecuentemente liberar el beneficio respectivo. Bueno, creo que hasta acá nos quedamos con las preguntas. Gracias por el interés que han tenido y... A ver, ¿alguien ha escrito algo más? ¿Puede repetirme, por favor, si una sentencia de matrimonio interpretada del mismo sexo emitida en otro país y quiera proceder a realizar el trámite del autor, en nuestro caso concreto, por no encontrarse regulado, si es denegado o no? No, yo les mencionaba que ese es un ejemplo, digamos, hipotético, desafiante, porque no ha habido un caso, yo no lo he conocido, pero les decía, ¿qué pasa si en otro país el matrimonio se hace por medio de sentencia? ¿Será que si esa sentencia fue entre personas o matrimonio igualitario, desde la óptica que ustedes consideren, será que se puede autorizar su convalidación, su ejecución? Yo les decía, al hacer un análisis jurisprudencial y constitucional, tengo ciertas dudas desde la literalidad de la Constitución. Les mostré dos artículos que hacen referencia al carácter heterosexual que el constituyente adoptó al momento de darle génesis a la Constitución. Claro, esa es una postura bastante literal y no estoy descartando que una interpretación evolutiva diga lo contrario, en el entendido incluso que hay pronunciamientos internacionales, como el caso de la opinión consultiva 24-2017, en el que la Corte Interamericana dijo no hay pretexto para negarle el matrimonio a las personas del mismo sexo y que los estados deben reconocerlo y pues tutelarles ese derecho solamente. Gracias a ustedes por las preguntas, por el interés. Yo quedo siempre a sus órdenes y hasta acá me quedo, maestro Iraeta y maestro Morales. Muchísimas gracias, estimado maestro Cristian Palacios. Excelente ponencia, nos dicen por acá varios comentarios
sobre el agrado de este excelente tema que nos ha compartido esta mañana. Así que voy a ceder también el micrófono al maestro Iraeta para que dé las palabras de cierre. Sí, muchísimas gracias, maestro Morales, y por supuesto a nuestro capacitador, el maestro Cristian Palacios, por tan excelente exposición. Creo que vamos a seguir quizás con un taller. Estos webinarios siempre son un punto de partida muy bueno para que podamos extender los temas, vemos el interés, las preguntas generadoras y todo el acontecer académico que siempre nos es de gran interés a nosotros como escuela. Así es que muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado hasta esta hora. El tema ha sido más que excelente, muy bien disertado, maestro, lo felicito. Y agradecemos siempre a todo el equipo técnico de Aula Virtual y de la Escuela de Capacitación por todo ese apoyo que nos han brindado, y a todos ustedes muchas bendiciones para este día. Hasta pronto. Hasta pronto.